Bueno, ahora sí vamos a continuar. Ya se está haciendo costumbre esto de la introducción en la mañana y luego la segunda introducción en la tarde. Bueno, vamos a abrir la Biblia, Isaías capítulo 26. Isaías 26. El versículo 1 en adelante. Isaías capítulo 26, verso 1 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Bueno, dice así. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hasta allí. Bueno, este, no sé, no sé qué fue más gracioso, si el sonido del celular o la risa de la hermana Mayra. Ay, Dios mío, imagínense si eso sale en la transmisión. Padre Dios. Bueno, hace tiempo yo tuve una situación con mi hijo Gabriel. Mi hijo Gabriel desde que era pequeño sufría ataques de asma. Él padecía mucho de esto. Cada vez que sufría algún ataque, una crisis, pues era, ya saben, el niño se pone morado, se le hunde el pecho, no puede respirar. Y era entonces comenzar con un proceso, un procedimiento de administración de medicamentos que lo raro es que nunca vi que realmente le hicieran algo. Al final siempre de todas maneras iba empeorando, empeorando, empeorando hasta cierto momento en la noche, de repente ya se mejoraba. Entonces yo mirando esta situación, en mi corazón me preguntaba, ¿será que los medicamentos realmente lo ayudan? ¿O realmente no le sirven para nada y el que lo ayuda es Dios? O tal vez sin los medicamentos se pondría mucho peor. Yo no sabía cómo pensar porque por más que le administrábamos ciertos medicamentos y los de última generación y cualquier cosa que le recetaban, no salía de la crisis, sino hasta en cierto momento de repente reaccionaba. Entonces decíamos, es que los medicamentos no le hicieron o le hicieron, pero de todas maneras su crisis era tan fuerte que de esta manera tenía que suceder. No podía entender. Entonces esta situación se repetía casi que cada semana y o varias veces por semana. Además ustedes saben, los medicamentos corticosteroideos o corticosteroides son muy dañinos para el cuerpo, en realidad no son buenos. Continuamente administrarlos finalmente trae consecuencias, sobre todo a alguien desde tan pequeño, tan niño. A mí me causaba mucho pesar tenerle que administrar tantas dosis, tantos medicamentos, tantas veces. Me causaba dolor, de verdad. ¿Y qué pasaba? Que yo veía que también cuánto se gastaba. Cada crisis de mi hijo Gabriel salía en 6,000, 8,000 pesos. Entonces, ¿de dónde salía? Pues Dios nos ayudaba. Era mucho dinero también invertido para que él pudiera salir. Y en mi corazón me quedaba preguntando y cuestionándome, ¿pero sí le sirvieron o no? ¿O es Dios realmente quien nos está sosteniendo? Con el tiempo entramos al seminario, mi esposa y yo. Cuando entramos al seminario, por los testimonios que habíamos escuchado ya de otros pastores, les decía, era el tiempo en el que yo escuchaba mucho esto de que si tiras un huevo contra una piedra, ¿cuál se rompe? Entonces yo siempre pensaba que era el huevo, ¿no? Pero ahí me enseñaron que se rompe la piedra.
Y la razón me explicaron, porque el huevo tiene Dios. Entonces, si el huevo tiene Dios, la piedra se rompe. Entonces, en mi corazón, yo escuchando todos esos testimonios, tuve un gran anhelo de experimentar la vida de fe, de realmente ver en mi vida cómo Dios me salvaba, me ayudaba, cómo Dios estaba vivo. Era la primera vez en mi vida que yo podía soñar con experimentar a un Dios vivo, eh, que iba más allá de rituales y ceremonias, porque, claro, yo sí creía en algunos milagros de Dios, pero creía que eran historias de pastores super ungidos, ¿no? De pastores de estos famosos, ¿no? Apóstoles, querubines y profetas, ¿no? Pero a que alguien como yo se pudiera manifestar estas cosas, yo pensaba que no. Pero cuando yo recibí la salvación, pues evidentemente en mi corazón hubo confianza de que hasta en alguien como yo Dios podría trabajar. Entonces, mirando que no depende de mí, sino que es la voluntad de Dios hacer su voluntad, yo tenía esta esperanza de que Dios también en mi vida manifestara las obras de fe. Y entonces el Señor nos guió al seminario, y cuando fuimos al seminario, yo había escuchado varios testimonios. Por ejemplo, una vez el pastor que nos dirigía nos compartió de un hermano que fueron a hacer, ¿cómo se llama? Viaje misionero. Y el viaje misionero fue, pero llevó un montón de medicamentos y un montón de dinero por si las moscas. Pero de él nos contaba que mientras tenía el dinero y los medicamentos ocultos, ¿no? Eran el anatema. Y mientras lo tenía, pues se enfermaban y no tenían nada y nadie les daba nada. Entonces, cuando él se enteró de que el hermano llevaba dinero, le dijo, no, es que ese dinero nos está haciendo de maldición. Vamos a gastarlo. No, yo pensé que iba a decir, vamos a regalarlo. No, vamos a gastarlo, dijo. Vamos a gastarlo. Y se fueron a los tacos y se los acabaron todos. Y después de eso, no, el dinero. Para acabarse los tacos está difícil. Se acabaron el dinero y tiraron el medicamento. Y cuando tiraron el medicamento, entonces él me contó que se sanaron y Dios les empezó a dar. ¿Por qué cuando dejaron de depender de lo humano comenzaron a depender de Dios? Y él nos explicaba que la vida de fe aparece así. Cuando lo nuestro se acaba, comienza lo de Dios. Entonces yo cuando entré al seminario le dije a mi esposa y estuvimos de acuerdo, vamos a tirar todo con lo que cuidamos a Gabriel. Todo eso que nosotros pensamos que Gabriel necesita para estar sano. ¿Y qué pasaría si nosotros somos seminaristas o misioneros y no tenemos nada? Entonces Dios no cuidaría a nuestro hijo moriría. Y además Dios nos había prometido de que nuestro hijo serviría al evangelio. Entonces con aquella promesa yo no podía entender por qué necesitábamos depender tanto de nuestras fuerzas si teníamos a Dios. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Va para afuera, todo. Y ella estuvo de acuerdo, todo lo tiramos, lo dejamos atrás. Nos fuimos solamente con ropa, Gabriel y mi esposa y yo. Así llegamos al seminario y por un buen tiempo Gabriel no manifestó ninguna crisis, ningún problema. Pero después de cierto tiempo comenzó a tener las crisis de asma. Una especial fue muy fuerte, porque mi hijo Gabriel, como un niño que era, y súper inocente y puro, ¿no? Lo que nosotros le decíamos, él aceptaba con fe. Entonces cuando empezó a sentir la crisis nos dijo, no se preocupen papá, yo quiero ver a Dios, vamos a confiar en Dios, Dios que me sane. Y entonces yo le pregunté, hijo, ¿o quieres que te llevemos al médico? Se lo dije al tanteo porque en ese tiempo el seminario estaba muy escaso. En ese tiempo del seminario nosotros nos bañábamos con agua helada. Para calentar el agua, a veces nos tocaba agua calientita, teníamos que calentarla con leña. Había una casita, una cabañita, que ciertas partes de la cabañita ya no servían. Entonces la deshacíamos, ¿no? Deshacíamos todas las partes de la cabañita para juntar leña para calentar el agua. Y así calentábamos agua a la leña. ¿Qué pasaba? Que cuando nos bañábamos salíamos oliendo a leña. Salíamos ahumados, ¿no? Pero ahora me da risa porque vi un desodorante de Old Spice que dice olor a leña. Y yo dije, ajá, ¿qué cuánto pagan estos pobres? No saben que yo lo traía natural, ¿no? Y eso era cuando nos alcanzaba la leña para calentar el agua. Por el tiempo, por estar siempre corriendo con el horario del seminario, nosotros no podíamos darnos el lujo de esperar a que se nos calentara el agua. No era si te alcanzó, si tuviste la suerte. Pero si no te alcanzó, pues ya, con el agua como saliera. Entonces allá en Izcali en esa época salía fría porque llegamos en diciembre. Entonces era meterse y meter a mi hijo. Y entonces, vamos hijo, vamos. Y mi hijo lo veía como un juego, ¿no? Yo no era un juego, en realidad no había agua caliente, ¿no? Entonces
Yo le tengo mucho miedo al agua fría y entonces estaba, bueno, hijo, a la de tres, ¿eh? Ay, ay, nos metíamos. Un poquito aguantas, después te empiezas a marear porque está muy fría. Entonces empezábamos a sentir como que ya, salte, salte. Y otra vez, vamos, hijo, vamos, ¿no? Y así con Gabriel nos metíamos a bañar en el agua fría. Eh, Había muchas carencias. De hecho, cuando había agua, ¿no? En realidad nos teníamos que meter a bañar un día sí, 2 días no, porque no había mucha agua. Para lavar la ropa, las seminaristas tenían que ir con las hermanas y nos turnábamos. Entonces, cada hermana, porque en la iglesia si nos poníamos a lavar el agua no había. Por eso a mí me daba mucha risa cuando los seminaristas de la generación última se quejaban. Yo decía, ay, ustedes. Siempre, pero siempre es así. Los de la generación anterior se quejan de los de la siguiente de que no saben lo que es la, la dificultad, ¿no? Y entonces cuando yo veía que los seminaristas de la generación del evangelista Jonathan tenían sus departamentitos, tenían su agua caliente, tenían sus lavadoras, ¿no? No, no, todo lindo y bonito, de verdad. Pero digo, cada quien tiene su dificultad, ¿no? En su debida proporción también. En aquel tiempo nos tocó así mucha carencia. No podíamos pensar jamás en ir al hospital, darle medicamentos a Gabriel. Era una vida de orar, orar por nuestras necesidades. Entonces en esa ocasión se empezó a sentir mal, pero yo de valiente le dije, ¿quieres que vayamos al médico? Pero él me contestó, no, papá, que Dios nos sane. Y yo dije, bueno, está bien. Pero la noche fue avanzando y la noche iba avanzando. Como avanzaba la noche, avanzaba su crisis. Pero esta vez llegó a un nivel donde él mismo ya estaba muy agitado. Entonces él no podía respirar bien. Y en mi corazón había una lucha, cantidad de pensamientos. ¿Y qué pasa si por tu culpa, por tu negligencia, se ahoga, cae en una crisis, le da neumonía, se muere? ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Y qué van a decir de la iglesia? ¿Y qué va a pasar con tu hijo? ¿Y qué va a pasar con tu familia? Y todos los que iban a escuchar el evangelio. ¿Y al final qué pasa? Si entonces qué vas a sentir contra Dios? ¿Te vas a resentir? Y todos estos pensamientos me atormentaban. Y veía a mi hijo. Y entonces mi hijo de repente ya en un momento de desesperación me dijo, papá, mejor sí llévame al hospital. Nunca había hecho eso porque hasta al final siempre él creía, porque antes de ponerse tan grave siempre se sanaba. Entonces de repente yo sentí que sí necesitaba medicamento, pero no tenía con qué. Entonces me puse a orar con él y orando juntos de repente en mi corazón vino una fe, una certeza. Si ahora tú no confías en Dios y por Dios tú no recibes esta sanidad, esta ayuda, cuando tú salgas a ministrar, cuando tú vayas a predicar el evangelio, ¿de qué fe les vas a hablar a los hermanos? Una fe de libreta, ¿no? De pizarrón, de teoría, pero no algo que realmente se aplica a la vida. ¿Tú quieres vivir por algo que no es la verdad? ¿Tú quieres vivir predicando algo que ni tú ni a ti mismo se te aplica en la vida? ¿Vas a vivir diciendo que Dios está vivo, que Dios es real, que Dios trabaja en nuestras vidas, pero tú mismo ni siquiera jamás lo has experimentado? Una fe teórica, fe de pizarrón o de letra, tú vas a predicar, porque como un trabajo, como un pastor que tiene un trabajo, que conoce una teoría del cristianismo, una doctrina que la explica, pero que jamás cree realmente en ella. ¿Tú quieres vivir así? Porque un tiempo de mi vida yo me determiné que si iba a dedicar mi vida, mi fuerza, mi enfoque, mis miembros para algo, iba a ser para algo que yo considerara que era verdad. No me importa tanto si hay o no hay comodidad. No quiero vivir, no quiero echar mi vida a lo que me es cómodo. No quiero echar mi vida a algo que solamente porque me paguen bien. Yo no quisiera dedicar mi vida a un buen sueldo, a una carrera de algo en lo que yo no creo. A mí qué me importa, qué me interesa si por el evangelio yo tengo una vida buena o una vida mala, unas dificultades o me quitan las dificultades. No es eso en lo que yo me enfoco. No me interesa o no pienso en que el evangelio es verdadero y es bueno porque hace que me vaya bien. Y entonces si me va mal, entonces es falso y lo dejo, ¿me explico? No ese es el punto. Yo algunos veo que dicen, no, permanece en la iglesia, sigue el evangelio, sigue en la palabra para que te vaya bien. Y es que si no te va a ir mal. ¿Y qué piensan entonces? Si siguen en el evangelio, si siguen en la palabra, si siguen en la iglesia, ¿no les puede ir mal? Nos puede ir mal también. Pero la razón por la que yo estoy en el evangelio no es para que me vaya bien,
Es porque considero que el Evangelio es verdadero. Entonces la razón que uno camina con el Señor, sin duda el Señor nos ayuda a que nos vaya bien, pero no ese es el factor que determina que yo dedique mi vida en el Evangelio. Alguna persona así me preguntaba, ¿no? Como por ejemplo alguna vez el evangelista Jonathan cuando estaba oscuro. Pastor, es que me dicen todos que me va a ir bien mal si me voy. Y le digo, ¿y si te quedas también? Pero ¿qué dice la Biblia? Mejor es que padezcan por el evangelio que padezcan como malhechores y como ladrones, ¿no? Mejor que padezcan por algo que vale la pena, que es verdadero, a padecer por algo que ni siquiera lo es. Porque de todas maneras el padecer e irle mal y tener dificultades en la vida lo tiene todo el mundo. El que cree en la verdad y el que cree en la mentira. Pero el que cree en la verdad por lo menos sabe que lo hace por algo que lo vale, por algo que sí es verdadero, por algo que es digno. No es que estoy en el Evangelio para que nada malo me pase. Claro, yo anhelo en mi corazón que nada malo me pase, pero eso no determina que las cosas sean verdaderas o que las cosas sean falsas. También lo falso te puede llenar de comodidades, te puede llenar de muchas alegrías falsas, todas ellas. Y también lo verdadero te puede llenar de algunas tristezas, dificultades y tribulaciones, pero por cosas que lo valen. Por eso la Biblia dice, entonces que padezcamos por lo que vale, ¿no? Dice que todo lo que se hace en el Señor, nada es en vano. Así que estad firmes y creciendo siempre, dice la Biblia. Creciendo siempre en que en la obra de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso para mí en ese momento fue un momento decisivo. Yo no quiero el pastoreo como un trabajo. Yo no estoy aquí porque me pagan, ¿no? Para mí es una vocación, no es un trabajo. Y entonces el que me llamó es el que me inspira, no la ganancia de un dinero. Esa es la diferencia que escuchaba en el testimonio de la joven Dana. Ella decía, hasta los empleados, los trabajadores del teatro, algunas veces se desesperaban, hacían mala cara, se portaban grosero con los participantes, con los invitados, les gritaban, los acomodaban así como toscamente, ¿no? Pero a ellos les pagan, ¿no es así? Pero nosotros nadie nos paga, pero precisamente por eso, porque no somos empleados pagados. Somos gentes que somos movidos por el amor. Entonces a nosotros no nos interesa si nos pagan o no nos pagan, nos interesa la causa que nos mueve. Por eso es muy diferente, el sueldo que nosotros tenemos es muy distinto. Y además pagados ya estamos, de sobra. Y endeudados con todos aquellos que todavía no tienen lo que nosotros tenemos, lo estamos y de sobra. ¿No es así? A ellos nos debemos. Debido a ellos es nuestra vida en este mundo. Porque alguno dirá, debido a Dios, no. Porque si fuera por Dios, ya estaríamos junto con Él. ¿No es así? Pero la razón que Dios nos tiene aquí en este mundo no es por Él, es por los que faltan. ¿No es así? Porque a Él ya lo tenemos. Pero hay muchos que no lo tienen todavía. Entonces yo pensaba en ese instante, si yo esta vez me acobardo, nunca en mi corazón tendré un testimonio verdadero. Siempre en mi corazón habrá la duda, ¿estoy sirviendo a la verdad o a la mentira? ¿Es Dios un Dios vivo o es un Dios de un Dios que predico por trabajo, como empleado? Y por otro lado, Dios que está vivo de verdad, ¿no va a ayudar a mi hijo? ¿Lo va a ayudar? Entonces me puse a pensar muchos pasajes de la Biblia donde Dios me había prometido por mi hijo. Luego mi esposa salió pidiendo ayuda, auxilio al pastor. Pastor, mi hijo se muere, mi hijo se muere. Yo siempre la he considerado exagerada, ¿no? Muy aprensiva. Pero esta vez no estaba ella aprensiva. Yo veía que realmente mi hijo estaba morado. Salió y le dijo al pastor y el pastor la llamó. Le dijo, tranquila, siéntate. Y el pastor le dio una palabra. Le dijo, la fe también es razonar. Hermana, usted debe pensar. Todas las cosas Dios las hace con un propósito y las permite con un propósito. ¿Cuál sería el propósito de que Dios, quien le prometió que su hijo serviría al evangelio, porque eso lo sabe el pastor desde que llegamos al seminario? ¿Cuál sería el propósito, la razón con la que Dios heriría a su hijo de muerte? ¿En qué beneficiaría el nombre de Jehová? ¿En qué beneficiaría a la iglesia, al evangelio?
2 hermanos que decidieron entrar al seminario, entraron con su hijo por la fe confiando en Dios y luego por aquella confianza su hijo se muere, saldría en los periódicos, la misión cerraría, ¿no es así? Dirían que es una secta que obliga a las personas a sanarse sin medicamento y entonces se haría un escándalo. Hermana, usted no está pensando con claridad. A Dios esto no le beneficia en nada. Entonces Dios no lo va a permitir. La fe también es pensar profundamente, le dijo. Tiene que aprender a pensar. Dios no va a llevarse a su hijo. Dios va a sanar a su hijo. Y mi esposa se calmaba, pero al mismo tiempo seguía angustiada. ¿Qué hizo el pastor en ese momento con mi esposa? La hizo pensar, ¿no? La hizo tener pensamiento hacia Dios, no hacia la situación. Luego Dios también a mí, ¿qué me hizo? Me hizo pensar. Salí, ya eran las 5 de la mañana cuando mi hijo peor se encontraba, pero a esa hora nosotros teníamos que salir al devocional, a la meditación. Salí, yo no quería dejarlo, pero yo pensé, ¿yo aquí qué puedo hacer por él? Pero si yo voy a buscar al Señor, clamo a Él, Él va a ayudar a mi hijo, Él va a sanarlo, yo me salgo de aquí, me voy a buscar a Dios. Fui al devocional en mi mente, solo estaba pensando, y cuando regrese me voy a encontrar a mi hijo todo tieso, ay no, qué horror. Entonces empecé a abrir la Biblia y abriendo la Biblia comencé a leer, porque eso es lo que se hace en el devocional. Se abría la Biblia, se leía, y allí en la Biblia comenzaron los pasajes, las palabras de la Biblia, ¿no? Palabras como esta. También palabras como Filipenses capítulo 4. A ver, vamos a ver, Filipenses capítulo 4. El versículo, ahorita les digo cuál. Filipenses 4, el versículo 6. Nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, para mí en aquel momento perseverar en Dios, ¿no? Que mis pensamientos perseveraran en Dios era muy difícil. Pero me puse a clamar y clamando al Señor, de repente Él es quien hacía perseverar mis pensamientos en Él. La paz de Dios vino a mi corazón. Cuando tú regreses, todo va a estar bien. Tu hijo nunca ha dejado de ser cuidado por mí. Así encontraba versículos como donde dice, confía en Él y Él hará. Y yo decía, Dios mío, ¿no? Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Y entonces Dios me decía, ¿tú qué vas a hacer? Tú confía en mí. Entonces yo decía, yo solamente quiero aparecer en mi recámara y que mi hijo esté bien. Cuando de repente terminó el devocional, yo dije, bueno, ya voy para allá. Fui a la habitación y cuando llegué no estaba mi hijo. ¿Dónde estaba mi hijo? Mi hijo estaba corriendo allá afuera en el patio. Estaba vivito y coleando. ¿Cómo estás? Bien. Yo lo vi tan natural. Y mi esposa lo regañó, chamaco, mira cómo andabas en la noche y andas corriendo sin taparte ahí en el frío, porque hacía un frial. Y entonces, ¿qué le dijo Gabriel? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué no sabes que Dios me sanó? Y yo me quedé sorprendido. De la nada el chamaco está corriendo, está jugando en el frío, además todo primaveral, porque así son los niños que nada les importa, ¿no? Me sorprendí bastante. Otra ocasión fue similar, pero esta vez fue saliendo de Puebla, del seminario cuando recién nos enviaron a Puebla. Esta vez nosotros no teníamos tampoco buena condición económica, pero por lo menos teníamos hermanos en la iglesia. ¿Y qué pasó? La misma situación. Mi hijo ya tenía algunos días que tenía mucha flema, mucha dificultad. O sea, ya lo conocíamos cuando empezaba, ¿no? Mi esposa le decía cuando empezaba a escuchársele los gatitos en el pecho, ¿no? ¿Y qué le decía, hijo? ¿Tienes ronroneos y maullidos, ¿no? Se le escuchaba ahí, ¿no? Y entonces él decía, ay, es que me cuesta. Una noche mi esposa dijo,
pues vamos a llevarlo al hospital, aunque sea solo para que lo nebulicen, solo para que le den un poco de oxígeno, descanse, porque ya tenía 3 noches sin poder descansar bien. Y entonces lo llevamos con la ayuda de un hermano, fuimos al Hospital General de la Zona Norte, así se llamaba. Y ahí en el hospital de la Zona Norte lo recibieron. Me acuerdo que le, no lo querían recibir. Algo nos dijeron, ¿no? Que no tenía nada. Pero ya nosotros ya saben, ¿no? Nos entra el guerrero misionero y entró mi hijo. ¿Qué pasó? Mi hijo entró y empezaron a verlo, pero los médicos decían, sí está en una crisis, pero no se preocupen, todo va a estar bien. Ahorita le administramos el tratamiento, el procedimiento y él va a salir adelante. No, no está grave. Y ya lo tenía yo cargando, y así cargándolo, pasó la noche, le administraron un medicamento, otro, y él se ponía cada vez más grave. Y entonces los médicos le administraron otro medicamento, nada. Y entonces los médicos comenzaron a ponerse más tensos. Entonces llamaron al especialista. El especialista vino y administró otros medicamentos, pero nada. Y comenzó a ponerse más grave hasta que nos dijo él, ¿sabe qué, señor? Si su hijo continúa así, no está reaccionando, no responde al medicamento. Si tu hijo continúa así, lo único que queda va a ser entubarlo para que respire artificialmente. Y entonces por ahora tenemos que ponerle el oxígeno. Lo llevaron a una cama, ahí en urgencias le pusieron una camilla, le pusieron oxígeno. Y entonces mi hijo empezó a quitarse la mascarilla porque decía que le estorbaba para respirar. Y entonces mi esposa lo vio y le dijo, ¿te estorba? Dice, sí, es que siento que me quita el aire. Y entonces cuando el médico vio eso y mi esposa le dijo, disculpe, ¿le podemos quitar un poquito la mascarilla o alejársela porque él siente que lo ahoga? El médico le dijo, no, señora, pero espantado él le dijo, no, 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 la máscara le ayuda a respirar. Lo que siente que se ahoga no es la máscara, es que le falta el oxígeno, no está oxigenando. Y cuando vio el aparato mide la oxigenación, tenía por ahí ¿de cuánto? 40%, ¿no? 40% de oxigenación. Lo que le pasa a su hijo es que está entrando ya en una crisis muy, muy, muy fuerte. Y le dijo, señora, se lo vamos a entubar. Entonces mi esposa les preguntó a ellos, pero si lo entuban, ¿no hay peligro? Y le dijo, no, sí hay peligro el doctor. Le dijo, hay peligro, pero hay más peligro de dejarlo así. Y puede ser que de la intubación, pues muchas veces, perdón, pero se lo tengo que decir porque un médico así es, ¿no? Es frío. Le dijo, sí hay mucho riesgo de que su hijo después de la intubación o durante la intubación no despierte. Se puede morir, le dijo. Usó la palabra morir. Mi esposa se puso pálida, amarilla, azul. Pero ¿qué había pasado? Apenas unos momentos antes yo había hablado con el pastor Pablo Shin. Entonces yo le llamé para informarle, pastor, fíjese que mi hijo se encuentra en esta situación, venimos al hospital, originalmente solo le queríamos poner un poco de oxígeno, nebulizarlo, porque él estaba ya 3 días sin poder descansar bien, pero resultó que la enfermedad se empezó a agravar, 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 y los medicamentos no le hicieron nada y ahora está en peligro de que lo van a entubar y hasta el doctor dice que se puede morir. Ay, Dios mío. Cuando el pastor me escuchó, con toda mi angustia y mi crisis, me dijo, tranquilo, cálmate. ¿No me dijiste que Dios te prometió que Gabriel sería un siervo? ¿Alguien que sirva al evangelio? Y entonces ya yo le dije, sí, pastor, ¿estás seguro que Dios te lo prometió? Le dije, sí, sí, Dios me lo prometió. Y también, ¿no te ha ayudado antes? ¿Para qué Dios salvaría a tu hijo antes sí y ahora no? Dios que salvó a tu hijo antes, lo volverá a salvar ahora. Tu hijo va a estar bien, no te preocupes, crecerá fuerte y se convertirá en un siervo de Dios. Amén. Y yo le dije, amén. Entonces yo cuando terminé de hablar con el pastor, tranquilo, tranquilo. Porque ustedes saben, ¿no? En esos momentos el pastor es como la voz de Dios. Y ya fui tranquilo y mi esposa estaba justo en este instante donde le hacía lo de la mascarilla y no podía respirar. Y entonces mi esposa me acuerdo como cuando Gabriel no podía respirar y quería que le quitaran la mascarilla, le dijo, sí, hijo, tranquilo, tranquilo ahorita. Con una sonrisa le dijo a mi hijo, sí, sí, hijo. Pero cuando volteó a ver al médico, lo que decía el médico la puso muy espantada. Pues imagínense una mamá que le dicen que su hijo se va a morir. Y entonces mi esposa se puso tensa y se puso a discutir con el doctor. Pues no, mi hijo no se va a morir.
Y le dijo, no, señora, o sea, yo solamente le digo el diagnóstico. Por alguna razón su hijo no responde a los medicamentos. De continuar así, su hijo se nos va. Y le dijo, pues no se va, porque Dios está vivo, le dijo mi esposa, porque Dios nos lo va a salvar. Y le dijo el doctor, bueno, señora, pues entonces pídale a Dios y que Dios lo salve. Y mi esposa le dijo, pues sí lo va a salvar. Y el doctor se quedó así como diciendo, pues yo no sé. Y luego me agarró a mí y me llevó atrás y me dijo, dime, ¿tú crees que realmente Dios va a salvar a Gabriel? Mi esposa estaba ya fuera de sí llorando. ¿Tú crees que tú tienes la fe de que Dios, tú tienes la seguridad de que Dios lo va a salvar? Pero en ese momento en mi corazón entraron dos pensamientos. Si tú dices que sí y a la mera hora no, entonces después el culpable vas a ser tú. Pero si tú dices que no, ¿cómo podrías decir que estás creyendo en Dios? Entonces me acordé de las palabras del pastor y yo tomado, ¿no? Como si se tratase de aferrarse a algo, como aferrándome a las palabras del pastor, yo le dije a mi esposa, sí, sí, Dios va a sanar a Gabriel, no te preocupes. ¿Seguro? Me decía ella, ¿seguro? O sea, porque ella me lo estaba preguntando como agarrándose de mí, porque ella ya no tenía nada de dónde agarrarse. Entonces ella se estaba agarrando de mi fe, porque también la fe es así. Aunque yo no tengo la fe, pero me agarro de la fe de la iglesia, de la fe del siervo, de la fe de Cristo Jesús. Amén. Porque así es, a veces yo no tengo la fe, pero mi compañero tiene la fe, ¿no es así? Yo no tengo la fe, pero yo avanzo porque ¿quién tiene la fe? Mi pastor tiene la fe, entonces yo me voy, ¿no? Así es. ¿Ustedes por qué hicieron Scrooge? ¿Porque tenían la fe? Tenían miedo, ¿verdad? Sí, yo también tenía miedo, ¿no? Pero así cada quien va recibiendo la fe de otro. Yo recibí la fe de mi pastor. A su vez mi pastor recibió la fe de su pastor, que a su vez recibió la fe que aprendió del Señor Jesucristo, ¿no es así? Y cuando yo les compartí la fe que ya había en mí, no era mi fe, sino la fe que me transmitieron. Y ustedes se animaron y empujaron y impulsaron todo porque creían en lo que Dios les había dado por medio de la fe que había en mi corazón, ¿no es así? Y entonces, ¿qué pasó? También mi esposa estaba en ese momento diciendo, pues yo no tengo fe, yo tengo miedo, pero mi esposo tiene fe, pero el pastor tiene fe, con la fe de ellos yo me alcanza. Y así ella me preguntaba, entonces ¿tú crees que se va a salvar? ¿Tú crees que no se va a morir? Le dije, no te preocupes, él va a estar bien, no se va a morir. Así los dos nos pusimos a orar y terminando de orar vinimos con él. Él estaba muy grave, empezaba a bajar la oxigenación, más allá de 40. El doctor atento porque decía, si sigue así lo vamos a entubar. Cuando él pensaba ya en entubarlo, de repente comenzó a subir, que 43, 44, 48, 50. Y cuando llegó como por ahí de 55, el doctor dijo, vamos a verlo, vamos a revisarlo, no lo entubó. Y nosotros, ay Señor, estábamos con el alma en un hilo. ¿Qué hacíamos en ese momento? Los hermanos venían a vernos, a ayudarnos, ¿qué necesitábamos? Era una noche. Entonces toda la noche estuvimos velando a ver a qué horas lo subían a piso y entonces los hermanos venían y nos decían, no se preocupen, la Biblia dice esto y la Biblia dice lo otro. Pero aunque alguien pudiera pensar que siendo nosotros ministros, pues nos abríamos toda la Biblia, pero en ese momento escuchar las palabras que los hermanos nos decían era muy importante, era muy hermoso. Para nosotros era como, sí, sí es verdad, sí es cierto. Ay, sí, la Biblia dice así, ¿no? Entonces esos eran momentos de orar y de mantener la calma, pero la única forma de mantener la calma era pensando en Dios. Yo tenía dos pensamientos, dos corrientes de pensamiento en mi corazón. Una, donde Gabriel se ponía mal, le entraba una crisis, se ahogaba y se moría. Y entonces todo se hacía un chilladero y una desgracia y una tragedia. Otra, donde Dios lo recuperaba y lo salvaba. Tenía una corriente que me hablaba de pensamientos todos de tragedia, de muerte, de que aquí se acababa todo. Y que siempre este pensamiento, ¿y si no? ¿Y si sí se muere? ¿Y si no se sana? ¿Y si sí se, y qué vas a hacer? Y por otro lado, el corazón de Dios. Muchas promesas de Dios y la palabra del pastor Shin. De repente al otro día me habló el pastor Shin, ¿cómo van? Pues se mejoró un poco, pero sigue en la cama. No sube de 50 su oxigenación. No te preocupes, me decía el pastor.
él va a estar bien. Él va a ser un siervo de Dios. Y así pasaron varios días. ¿Cuánto tiempo estuvo Gabriel esa vez internado? Como una semana, ¿no? Pasaron 2 días, 3 días, 4 días. Le diagnosticaron bronconeumonía y finalmente la cosa se puso muy grave. El médico nos dijo, su hijo sufría de asma. Él no reacciona a los medicamentos. Antes, ¿cómo le hacían para sacarlo? Y nosotros le explicamos, oramos. Se enojó el doctor. Me dijo, ¿cómo que oran? Tu hijo en una crisis como esta, si hubiera tenido una crisis similar antes y ustedes no le administraron ningún medicamento, se tenía que haber muerto. Y yo le dije, pues no, está vivo, mírelo. Él también se sorprendió porque lo que yo tenía duda, ahí me lo aclaró el Señor. Nunca fueron los medicamentos, siempre fue Dios. ¿Por qué? Si hubiera sido que los medicamentos lo salvaban, entonces cuando estuvimos en el seminario y se puso mal varias veces, ¿cómo fue que se salvó? De repente en la mañana amanecía bien, le dije al doctor, me decía, no te creo eso. Esa es la ilusión de ustedes los religiosos. Yo le dije, no es ninguna ilusión. Eso váyaselo a decir a alguien que no lo haya vivido. Entonces para mí quedó muy claro, el Señor siempre estuvo con su mano cuidándonos. Por eso me di cuenta que el medicamento en realidad nunca fue, sino Dios. Así durante días de repente el pastor me habló, ¿cómo van? Pastor, aquí sigue internado. ¿Y cuándo van a ir a la iglesia? Me dijo. Le dije, pastor, nos turnamos. Mi esposa va a la iglesia, yo me quedo acá un tiempo y luego después yo voy a la iglesia y mi esposa se queda acá. No es que estamos abandonando a la iglesia. No, bueno, dice, pero no solamente piensen en la enfermedad, piensen en la voluntad de Dios, me dijo el pastor. Ya mucho tiempo estuvieron ahí. Que tu hijo ya se sane, me dijo. Le dije, sí, pastor. Y yo ya me sentía hasta presionado. Ya, Gabriel, ya. El pastor nos está regañando, ¿no? Estaba con mi hijo en la cama y lo que me quedaba a veces en la noche con él. Y cuando yo todo el tiempo estaba mirando su aparatito, ¿no? El que mide el ritmo cardíaco y mide también la oxigenación y lo veía. Poco a poco iba subiendo. Ya para este momento ya estaba en 70 y tantos, 78, así. Y sonaba siempre su corazón, su pulso, ¿no? Ti, ti. Yo atento toda la noche, no. Yo tenía un pavor de repente escuchar algo malo o ver algo malo allí, una crisis, que todo se pusiera en rojo. Pues todo estaba en rojo en realidad, pero a rojo, ¿no? Yo tenía miedo de eso, pero así atento. ¿Qué es lo único que me podía quitar el miedo? Abrir la Biblia. Cuando yo abría la Biblia, escuchar alguna predicación, eso me ayudaba. En la mañana llegaron unos médicos, eran los estudiantes, los residentes, así es. Y venía el especialista con ellos y les presentó el caso de Gabriel. Me llamó la atención cómo les presentó el caso de Gabriel. Cuando lo vio ahí en la cama les dijo, este niño, dijo, Gabriel, Gabriel. Ya hasta lo conocían. Les contó la historia de Gabriel y les dijo, este es el niño milagro. Originalmente él ya no tendría que estar acá, ¿verdad, Gabrielito? Le decía a Gabriel ahí. Y así de esa manera también a mí me hacía pensar en algo. Pero Dios entonces, que le dio la vida, que lo hizo poder levantarse, entonces Dios no lo va a dejar caer. Y así fue como finalmente terminó el proceso de estar internado. Llegaba la hora de pagar. Ay, Dios Padre, por la semana que estuvo allí, nos cobraban un dineral terrible. No me acuerdo si nos estaban diciendo que como 600,000 pesos, algo así. Y eso que estaban usando de descuento, porque supuestamente, pues como es un hospital general y bueno, según nos estaban haciendo descuento no me acuerdo cómo le llamaron, pero el chiste es que a las familias vulnerables les dan descuento. Lo bueno que nos estaban haciendo descuento. Yo, pues obviamente no tenía ni 1,000 pesos, ¿no? Y entonces, ¿yo cómo le voy a hacer? De repente, una hermana, un hermano, no recuerdo si hermana o hermano. Un hermano, el hermano Roque me dijo, venga, vamos a trabajo social. Ahí exponga su situación, ahí le van a entender. Entonces ya fuimos a trabajo social y en trabajo social la trabajadora social
decía, es que no puedo ayudarte porque en el expediente no hay nada que... Y de repente lo vio y dijo, ah, no, ya me acordé. ¿Con qué diagnóstico metieron a su hijo? Nos preguntó. Y pues nos dijeron de todo, que tenía esto, y creo que bronconeumonía. Y dijo, ¿bronconeumonía? Ah, neumonía sí lo cubre el Seguro Popular. A ver, déjame ver. Y empezó a ver. Y decía, sí, en el diagnóstico decía probable bronconeumonía. Ah, entonces con esto podemos arreglar. Y empezó a hacer los trámites, los movimientos, y finalmente por esa palabra probable bronconeumonía nos condonaron toda la deuda. Y nosotros, ¿no? Fue gratuito. También el pastor tenía esa preocupación, me decía, ¿y cuánto vas a tener que pagar? Y la iglesia y los hermanos te van a apoyar, ¿cuánto te van a apoyar por esto, no? Yo, pastor, pero yo qué culpa tengo. Pero finalmente fue gratuito. Le hablé al pastor, le dije, ya dan de alta a mi hijo, ya quedó, ¿no? Ya se sanó. Y además no nos cobraron nada. El pastor me decía, qué bueno, yo te dije. Y cuando salió Gabriel, salió flaquito, me acuerdo, flaquito. Es flaco, ¿no? Pero salió más flaco que parecía que se iba a desaparecer. Vaya, Braulio se ve gordito a comparación de cómo se veía Gabriel. Sí, estaba muy delgado. No podía caminar bien, se desvanecía, se caía porque pues pasó una semana sin moverse. Y ahí todo, ¿no? Todo sin respirar, con puros alimentos, puro suero, ¿no? Y entonces cuando salió, él estaba muy agradecido. Me acuerdo que alguien, alguno de sus tíos le dio un poquito de dinero, como de propina, como de regalo, de consuelo. Algunos de los hermanos le dieron dinero y él decía, yo quiero diezmar, papá. Yo quiero ofrendar, porque yo estoy seguro quién me rescató, quién me salvó. Entonces yo le decía a mi hijo que nunca se te olvide ese corazón, hijo. Tú estás vivo gracias a Dios, ¿me entiendes? Sí, papá, yo estoy vivo gracias a Dios. Bueno, no te olvides. Él siempre pensó así. Creo que hasta el día de hoy se acuerda que si él está vivo es gracias a Dios. Me daba risa porque de repente otra vez tenía tos y tenía flema y mi esposa se espantaba. Y decía, ay, no habrá que llevarlo otra vez. Le decía, tranquila, Dios lo sanó. ¿Tú no crees que Dios lo sanó? Sí creo que Dios lo sanó, pero a lo mejor solo las flemas. Le digo, imagínate. Entonces Dios dice, yo lo sané, pero es que esas cochinas flemas no puedo con ellas, ¿no? Se me pasa, no, o sea, yo ya te lo sané, pero las flemas tú te encargas, ¿no? No, le dije a mi esposa, tranquila. Desde entonces mi hijo nunca volvió a tener una crisis asmática. Esto fue muy notorio para mí en mi vida. Pasar esa situación, así como otras más, yo aprendí algo. Todas ellas las recuerdo como momentos hermosos en mi vida. No, fueron difíciles, pero dentro de la dificultad, cuando yo recuerdo, no puedo recordar mi vida como una vida llena de peligros, tribulaciones, dificultades, adversidades, con queja, con amargura, no lo puedo recordar. Sino dentro de mi corazón, todas aquellas cosas que fueron en su momento difíciles como de este tipo, en mi corazón se quedaron como tesoros muy valiosos y preciosos. Momentos duros, pero que cuando los recuerdo no causan amargura, sino gran gozo en mi corazón, por las enseñanzas, por los tesoros que dejaron a mi corazón. Entonces esto en mi vida es muy importante porque me recuerdan, yo estoy contigo. Aún en esos momentos muy complejos y difíciles, yo vi algo que me ayudó en gran manera, para que no se convirtieran en amarguras y en quejas, en cargas, sino para que se convirtieran en esos momentos preciosos, atesorables. En esos momentos lo importante fue que siempre, siempre pensar en Dios, todo relacionarlo con Dios, como está escrito, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, que dice, ¿no? Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Teme a Dios y apártate del mal, dice. Porque esto será ¿qué? Y medicina. Refrigerio y medicina para tus huesos, para tu alma. Dice que será refrigerio para nuestros huesos, para nuestro cuerpo y medicina. Eso no solo en el sentido espiritual, en el sentido físico también es real. Miren, yo había preparado un video, quiero que lo veamos. ¿Está listo? Vamos a verlo.
Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no. No me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente.
Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Está ahí, está ahí. ¿Conocen a un hermano así? Ese video yo lo usaba mucho cuando me tocaba impartir conferencias. Pero es real. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos todavía ese instinto de supervivencia de los antepasados, porque antes los peligros no era reprobar un examen. Antes los peligros no era que mi jefe estuviera enojado conmigo. Antes los peligros era que un animal te comía, ¿no? Que en una guerra te mataban. Que eran peligros, realmente se necesitaba sobrevivir. Nuestro cerebro entonces tiene todavía eso en su instinto. Y tenemos ese instinto que al peligro lo relaciona con peligro de vida o muerte. ¿Qué pasa? Nuestros peligros ahora son cosas como, bueno, me voy a drogar, me voy a endeudar, se van a enojar conmigo, cosas insignificantes, pero nuestro cerebro, ¿cómo lo interpreta? Tengo que sobrevivir, me voy a morir, ¿no? Automáticamente enciende mecanismos que son para sobrevivir en un caso de guerra, no en un caso de un examen. El cuerpo comienza a enfermar. Y entonces comienza a ver, como dice, hay una pesadilla de enfermedades y de síntomas que decimos, ¿quién sabe qué me pasa? Pero la razón es que estamos llenos de cantidad de pensamientos, que además al cuerpo no sabemos calmarlo y decirle, tranquilo, ¿no? Tranquilo, Benjamín, Dios está contigo. Claro, las personas tienen que apelar al sentido común y a la lógica, pero nosotros podemos apelar a algo mucho más grande. Ahí la Biblia está escrito, tú guardarás en completa paz ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nosotros tenemos una herramienta más preciosa, más hermosa. Y entonces no es que no vengan los pensamientos, no es que no venga de repente el cavernícola a querer apretar el botón de alarma. Yo me estaba acordando de esto porque yo pensé en los hermanos que nos ayudaron esta vez en la recepción de invitados en la obra de teatro. ¿Cuánto ese cavernícola no se habrá estimulado, ¿no? Ya me imagino. Claro, porque el cuerpo reacciona así. Naturalmente la mente nuestra cuando escucha gritos, cuando ve a una persona enojada gritando, automáticamente piensa, tengo que salvar mi vida. Entonces todo este mecanismo se activa. Ya me imagino al hermano Daniel. De por sí el hermano Daniel es bien tranquilo y bien calmado, ¿no? Y entonces ya me imagino los dos Danieles, ¿no? El hermano Daniel cuando una persona le gritaba, cuando una persona le decía, pero ¿por qué? Ya me imagino a la pobre Lili, cuando vio todo el caos ahí al frente, ¿no? ¿Cuántas veces el botón de alarma, 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 vamos a morir, vamos a morir? De broma, el hermano Daniel Hernández me mostró, este es el momento de hacer lo que dice el manual. Y le dije, a ver, ¿qué está escrito en el manual? Y me enseñó un video donde un monigote solo corre como loco alrededor, ¿no? ¡Ay! Gritando, ¿no? Hace un hoyo de tanto dar vueltas, ¿no? Bueno, claro, de antemano en mi corazón yo sabía que nos íbamos a enfrentar a algo como esto, al hacer Scrooge. Y al ver la cantidad de participantes yo dije, debemos prepararnos, esto se va a venir, ¿no? Pero no es un peligro real. ¿Quién de ustedes salió en video? ¿Quién se hizo viral? ¿A quién denunciaron? ¿A quién golpearon? El Cristo. Lady Scrooge. ¿Quién aquí es el Lord Scrooge o Lady Scrooge? ¿Cuál cristal rompieron del teatro? Entregamos el teatro en óptimas condiciones. Ustedes no saben cuántas veces llegaba a visitarme un pensamiento. En mi pensamiento pasaba esto. Yo estaba meditando la palabra, cosa que nunca sucedió, ¿no? Para predicar. Y de repente llegaba mi esposa llorando. Mi amor, ya no sabemos qué hacer. Están incendiando el teatro. De verdad, ¿quién sabe qué pasó? Aplastaron a una señora y ya se ahogó. Y el niño lo tiraron y lo pisaron y se murió. Y eso pensaba.
Toda la noche anterior me estaba dando vueltas esa imagen, la escena de mi esposa aterrorizada, los hermanos diciendo, no, ya toda la, no volvemos nos vamos, nos largamos de aquí, ¿no? Sabía que íbamos a enfrentar una gran dificultad. Y este pensamiento, como igual que la caricatura que vimos, atormentaba mi mente, pero ¿qué pasa? Tenemos al Señor y sus promesas. Pensar profundamente, a ver, cálmate, cálmate, cavernícola, ¿no? Yo sé que tú piensas que vas a morir, pero Dios está con nosotros. ¿Con qué propósito Dios haría algo como esto? Dios nos va a ayudar. Dios va a calmar la situación. Dios va a despejar el mal ambiente. Al final va a quedar gran testimonio y Dios va a hacer su obra. Y los que puedan entrar van a salir con gran testimonio. En una campaña nunca así 800 personas nosotros podemos invitar. Pero esto, por más que no es una campaña, pero es como una campaña. Tú vas a anunciar el evangelio a muchas personas y los que queden afuera quedarán testimonio del éxito del trabajo, además como oportunidad para alcanzarlos a ellos también. Tranquilízate. Pero no sabemos pensar perseverando en Jesucristo. Y por eso nos ponemos como el rey David cuando todo el mundo hablaba de apedrearlo, cuando incendiaron su ciudad y se llevaron a sus mujeres, hiciera un motivo para que él se colgara y se tirara de un barranco, pero dice la Biblia, más David se fortaleció en Jehová. ¿No es así? Y no se tiró de un barranco, fue a buscar a Jehová y Jehová le dio la fortaleza y le enseñó que su pensamiento era mentira, que sus mujeres y sus niños seguían vivos y le dijo, ve por ellos, y los alcanzaron y los recuperaron con botín. A nosotros nos parece que todos esos que se quedaron afuera se perdieron, pero Dios me dice que no. Algo me dice que los que ustedes pudieron localizar, apuntar, los que de entre ustedes eran sus invitados, sus familias, el Señor nos está mandando a ir por ellos y recuperarlos. Amén. Por eso en la iglesia Scrooge no es lo único que hacemos. Hermanos, vayan a buscar a los invitados que se quedaron fuera. Si fueron su familiar, si fueron alguna persona, díganles, el pastor está muy apenado o el director, depende cómo se lo hayan manejado. Y díganles, el pastor o el director quiere verlos, quiere buscarlos, quiere orar por ustedes o quiere compensarles, quiere pedirles una disculpa, quiere agradecerles su participación y quiere invitarlos al siguiente evento con una entrada especial. Así díganles, Dios nos los dará. Amén. Como a los hijos y como a los niños y a las mujeres del rey David. Y me imagino entonces los que estuvieron allá afuera, como les dije el viernes, todos estuvieron viendo esto. Los que se quedaban afuera, los que decían groserías, los que se iban molestos. Ay, nadie puede olvidarse de aquel niño cumpleañero, ¿no? Pero lo que me dio gusto es que sabemos, según lo que entendí, es de la iglesia del pastor Fernando Nava. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a buscarlo y vamos a darle entrada especial, ¿no? Para la siguiente presentación que tengamos. Entonces que a él le pasemos como VIP, amén. Así es. Dios no está perdido. Pero me imagino a los que de entre ustedes, me imagino, allá afuera escuchando gritos y viendo todos los inconformes, esto es lo que se quedó en testimonio en su corazón. Seguramente estaban como este señor, terminó el evento y estaban dándole vueltas, porque es traumático, creo yo. Pero a la vez, Dios también nos está enseñando algo como iglesia. El testimonio que dio el hermano Daniel, ¿qué es lo que compartí el viernes? Exactamente. También oré, porque ¿qué es importante? ¿Llenarse de la situación, llenarse de lo que pasó o perseverar en Dios? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Reconócelo y Él lo enderezará todo. A ver, si yo no reconozco a Dios, como algunos que estuvieron afuera solo dicen, fue un caos, fue un desorden, fue una desorganización, estuvo mal, ¿no? Me pasó esto, me pasó lo otro, vi esta injusticia, aquella injusticia. Y si solo se llenan de eso, entonces su corazón, como dice literalmente, servirá en sus propios jugos. Pero si reconocemos a Dios, entonces si empezamos a meditar y a pensar, por ejemplo, yo vi salir a los invitados de la hermana Denny. Cuando yo los vi salir, yo me espanté, dije, no, ¿por qué se van? ¿No? ¿Qué les hicimos? Ay, Dios mío, ya se lo llevó el traste. Así como salieron ellos, entraron otros, los que estaban haciendo más lío afuera. Entonces, mientras unos dejaron su lugar, los que estaban poniendo en más peligro el trabajo, entraron felices.
Y cuando los vi entrar dije, no, Dios está trabajando. Y cuando escuché el testimonio de mi esposa, cómo era que ellos eran los que debían de estar allí, entonces yo dije, no, Dios está organizando las cosas, pero nosotros no lo vemos, porque solo miramos el testimonio de lo que vemos. Pero aparte, ¿qué dijo? Así es, así es, y eso sucedió. Luego fui a ver a la hermana Denny, de quien yo creí que estaría fúrica. Y cuando la encuentro me dice, no, pastor, llegaron tarde. Además, usted dijo que entrarían los que tenían que entrar. Y entonces yo dije, bueno, búsquelos. Ya los buscó. Y que le dijeron que sí, que está bien, que no pasa nada, que nos vemos pronto para platicar y saludarlos, que está bien, que no pasa nada. Tranquilos, nadie nos va a echar un pitazo por las redes sociales, por los periódicos y los medios diciendo, esta iglesia, ¿no? O esta organización, como nosotros estábamos pensando. Entonces, algunos hermanos que vivieron la situación de frente, eso les dio vuelta seguramente toda la noche y todo el día hasta el día de hoy, porque no pudieron ver lo que pasó adentro. Si ustedes hubieran visto lo que pasó adentro, entonces tendrían otro corazón, como los jóvenes de Scrooge que vivieron adentro la situación, ellos estaban agradecidos y felices, porque ellos vieron no 800, como 1000 personas, todas felices participando. Según mi punto de vista, yo sentía que al público le faltaba participación, pero los jóvenes me expresaron que no, que en realidad el público estaba muy participativo, muy metido con ellos. Entonces ellos se sintieron felices. Yo tampoco estuve adentro. Yo estuve viendo afuera, luego platicando con el encargado del teatro. Cuando el encargado del teatro me dijo que qué organizados somos, que solo había que pulir un poco el detalle de la convocatoria, ¿no? Un poco nomás, ¿no? Pero que en general nos felicitaba y estaba tan agradecido, con ganas de escuchar. Cuando terminó el evento y yo terminé el evento y yo salí así como el muñequito ese así todo. Pero de repente tantos testimonios hermosos comenzaron a animarme. Y entonces yo dije, los hermanos tendrían que haber visto no lo que pasaba enfrente de sus ojos, sino lo que pasaba delante de los ojos de Dios. Bueno, hasta los noticieros, ¿no? Fíjense, ese noticiero, el occidental, es contacto de los invitados de Denny. Pero aunque ellos no quedaron muy contentos, pero la nota que publicaron fue muy hermosa. A Scrooge el musical vinieron niños, adultos, mayores y también vinieron discapacitados, creo que algo así menciona, ¿no? O de capacidades diferentes, algo así menciona, de todo entró. Y dio una nota muy hermosa de lo que ellos vivieron en el musical. Tenemos muy hermosos testimonios y sobre todo lo más precioso, se compartió el evangelio claramente y directamente. Amén. Entonces, creo que Dios nos dará mucho fruto hasta de los que se quedaron afuera. Y por otro lado, tiene razón el hermano. Si pensamos profundamente, ¿nos dolía? ¿Los que estaban afuera no querían meter a todas las personas? ¿Cómo vieron a aquel niño que cumplió años allá afuera y le trajeron un pastel a la mesa porque le habían llevado a Scrooge para celebrar su cumpleaños y no pudo entrar? Pero sus padres, reconociendo a Dios, dijeron, bueno, el Señor así lo ha permitido, entonces aquí vamos a celebrarte el cumpleaños. El niño que había venido con la ilusión de entrar, ¿qué? Sí, ¿no? Entonces le celebraron allá afuera, no pudo entrar a ver Scrooge. ¿Cómo se queda el corazón nuestro? Conmovido, ¿no? Y se lastima por ver al niño que no pudo entrar. Y entonces por entrar a ver una obra de teatro, las personas invierten tanto, las personas se desgastan tanto. Y finalmente llegando no pudieron entrar. Nos daban las ganas de meterlos a como diera lugar. Si hubiéramos podido pagarle el lugar, lo hubiéramos pagado, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es por entrar a ver una obra de teatro, pero a nosotros nos duele más porque sabemos que eso no solo era una obra de teatro. Eso era el evangelio. Pero si aún por una obra de teatro a nosotros nos parece que hubiéramos hecho lo que sea para meter a estas personas, para que pudieran escuchar y no perdérselo, imagínense lo que en el corazón de Dios hay hacia las personas que hay que meter al reino de los cielos. Por eso me pongo a pensar como Scrooge. Scrooge en un momento dice, sí, pues sí, entonces si no hay quien los mantenga, entonces que se mueran, dice, ¿no? En la obra musical. Pero cuando Scrooge dice eso, está en su habitación bien cómodo. Pero cuando Scrooge ya el fantasma lo lleva al presente,
a vivir la situación de este niño, ¿cómo se llama? Del pequeño Tim. Y en persona ve a Tim que está enfermo y que se va a morir. Entonces él realmente puede conectarse con la situación de su empleado, ¿cómo se llama? Bob. Bob, ¿no? Es Bob. Y con la situación del hijo de Bob y puede sentir su dolor. Cuando está involucrado con él, entonces le da pesar y le dice al fantasma, dile que no le pasará, dime que no le pasará esto al pequeño Tim, dime qué puedo hacer. Entonces el fantasma le dice, eso le pasará y te pasará a ti si sigues viviendo como hasta hoy. Y entonces para mí me hace pensar, Dios por un lado no permitió el caos ni el desastre, lo controló todo muy hermosamente, les usó a ustedes. Pero por otra parte permitió un poco que pudiéramos sentir este dolor, ¿no? ¿No se sintieron adoloridos después de atender a tantas personas que se quedaron afuera? Sí, yo sí me sentí muy adolorido. Porque es muy diferente desde la casa estar sentado viendo la televisión y estar ahí viendo a una persona que no está doliéndose porque su vida se va, está doliéndose porque no puede entrar a una obra de teatro, pero aún así te duele y quieres meterlo. Porque cuando te involucras en algo realmente comienzas a amarlo. Si no te involucras no te importa. Y alguien podría decir, pues entonces mejor no me involucro. Pues yo le diría, pues qué vida tan vacía y tan triste, tan seca. Porque la vida verdadera es involucrarse con los demás. ¿No es así? La vida muy hermosa. Luego entonces, podríamos decir, pues si se van al infierno, que se vayan. Pero cuando tú ya estás allí con ellos, hasta para entrar a ver una obra de teatro te compadeces. Y quisieras de todas las maneras meterlo, pero no hay cupo. Entonces, Dios nos permitía experimentar esta situación. ¿Con qué propósito? ¿Con qué corazón? ¿Qué podemos sacar de esto? Pues en mi corazón, mientras yo meditaba y oraba, y tenía esto dando vueltas en mi corazón, me enseñaba, yo también a como de lugar quiero meter a las almas al reino de los cielos. Pero a veces los veo a ustedes tan indolentes, tan indiferentes. Entonces yo quería que ustedes sintieran un poco lo que se siente que alguien que quiere entrar no puede entrar. Si a ustedes les pareció que era inaudito dejar afuera a unas personas de una obra de teatro, ¿cuán inaudito será que estando en tu boca el predicar el evangelio no lo hagas? Y estando en tu poder colaborar con el evangelio no colabores. Lo que sea que se haga para el evangelio es importante y precioso. Amén. Entonces en el siguiente año me entraba un celo, una rabia, pero rabia buena, no rabia de la buena. No quiero un teatro de 1,000 personas. Un teatro por lo menos de 3,000, de 2,000 personas donde podamos meter a todos, donde nadie se quede afuera. No quiero que en esta ciudad exista una persona que no haya escuchado por lo menos el evangelio verdadero y puro. Podemos, hermanos, no por nosotros mismos, pero Dios no querrá. Dios no nos usará, no nos ayudará a poner su luz bien en alto donde toda la ciudad lo vea. La ciudad y más allá, hasta Nayarit nos están invitando. Entonces yo pienso, allá en Colima, la hermana en Gracia, allá en Nayarit, allá en Hermosillo, allá en San José de Gracia, colindando con Michoacán, ¿no? Todo donde Dios nos está permitiendo extender el evangelio, no nos quedemos callados y no nos guardemos en nuestra comodidad. No protejamos nuestras vidas, porque vale la pena. Amén. Pues si fue para nosotros un momentito de experimentar el ver a personas desesperadas por entrar a una obra de teatro, bueno, hermanos, el mundo está desesperado por conocer el amor verdadero de la salvación. Las almas tienen gran necesidad y Dios también está desesperado por hacerles llegar aquel amor. Entonces nunca más limitemos el amor de Dios que quiere llegar a tantas almas, a tantas personas. Por eso Dios nos permitió una probadita para que nosotros con este dolor no lo usemos solamente para hervirnos en nuestros jugos, como decía el documental que vimos, sino que lo usemos para meditar y perseverar en Dios. Amén. Y Dios guarda en completa paz aquel en cuyo pensamiento en Él persevera. Cada vez en nuestra vida llegara alguna como esta situación, alguna dificultad, como les he dicho, lo importante no es hundirnos en los pensamientos, sino meditar en el Señor, fortalecerse en Jehová. Algunos de ustedes vivieron situación difícil, no simplemente se hundan en el remolino de los pensamientos.
abran la Biblia, abran la mente, piensen en Dios. Y aquellos que tienen un pensamiento que persevera en el Señor, difícilmente se hunde. En vez de eso, son afirmados. Hay una palabra que se llama resiliencia. Es una palabra que se aplica a las personas que después de situaciones difíciles pueden reponerse bien y la superan. Pero yo he encontrado cuál es el secreto de la resiliencia. De tantos pensamientos que vienen a nuestra vida para hundirnos, aprender que todos ellos son mentira. Y aprender a cambiar todas las cosas que hemos vivido y visto y que hemos interpretado para amargarnos, aprender a encontrarles cuál es el sentido, cuál es la parte positiva, cuál es la enseñanza, cuál sería el corazón de Dios en medio de esto, qué pudimos recibir y obtener y aprender en medio de esto, perseverando en el Señor. Todas aquellas cosas que supuestamente nos hundían se convierten en fortalezas, se convierten en aprendizajes, se convierten en tesoros que guardan a nuestra vida y a nuestro corazón. Amén. Entonces espero que aquí en la iglesia seamos una iglesia que persevera en quién. Que nuestro pensamiento persevere en Jehová. Saben, los que se han alejado, los que se han apartado, los que se han desanimado, los que se han, los que se han confundido. Hay una sola razón: su pensamiento no persevera en Jehová, persevera en la situación nada más. Entonces ustedes no sean de los que solo se hunden de los pensamientos, de las situaciones, sino perseveren pensando en quién. Y Jehová volverá todas las cosas para bien. Por eso dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para amén. Entonces todo esto nos ayudará para el bien. Bueno, vamos a cantar un himno, hermanos.